Buenos días, mi nombre es Begoña Velasco Arranz. A continuación presento mi comunicación con el título La enseñanza de idiomas para fines específicos ante el desafío de la inteligencia artificial dentro de las octavas jornadas de experiencias docentes de la Universidad de las Islas Baleares. En esta comunicación voy a presentar los resultados del cuestionario realizado al alumnado sobre el uso de la inteligencia artificial. Este cuestionario lo hemos realizado dentro de un proyecto en el que participamos 10 profesoras de idiomas que pertenecen también a la Universidad de las Islas Baleares y a la Universidad de Santiago de Compostela. El proyecto está financiado por el IRIE con el título Aplicaciones de la inteligencia artificial en la enseñanza de idiomas para fines específicos, desarrollo e implementación de actividades educativas. Pero en esta presentación solo comunicaré los resultados del cuestionario que hemos presentado a la alumna. El avance de la tecnología y el desarrollo acelerado de la IA están transformando el papel del profesorado y el alumnado en la educación superior, con el consiguiente impacto directo en las metodologías y roles docentes. Integrar la innovación tecnológica en la enseñanza de idiomas sigue siendo uno de nuestros mayores retos, así como la necesidad de basar esta innovación en las evidencias. Como objetivos dentro de nuestro proyecto nos hemos propuesto analizar el impacto de la IA en el aprendizaje de idiomas, explorando la motivación, actitudes y usos de la IA en el alumnado, o sea, analizar sus perspectivas. Por eso hemos realizado, para iniciar el proyecto, este cuestionario. Nuestros objetivos, como digo, son explorar la motivación, actitudes y usos de la IA por parte del alumnado, identificar implicaciones pedagógicas para así optimizar los resultados educativos y adaptarlo a las demandas profesionales. Como ya he dicho antes, el estudio se enmarca dentro de un proyecto del IDIE y los participantes imparten asignaturas de idiomas, que en concreto alemán, inglés y francés, y en diversas titulaciones, como son el grado en turismo, en dirección hotelera, en derecho, en economía, en estudios ingleses, en educación primaria e infantil y magisterio. Al cuestionario han contestado 182 alumnos universitarios. El cuestionario es una combinación de preguntas cerradas y abiertas y constituye una base sólida para análisis comparativos y para identificar patrones iniciales. Con el cuestionario intentamos ver la relación del uso que tienen los estudiantes con las tecnologías, sus expectativas y sus expectativas. El cuestionario lo hemos estructurado en 6 bloques. En el bloque primero, las preguntas son relativas a la familiaridad, el uso y dependencia de la IA. Los datos muestran que la mayoría del alumnado conoce el concepto y tiene una alta familiaridad con la IA. Tiene un uso cotidiano con intensidades diversas y una presencia transversal en la vida diaria. No existe un patrón de dependencia generalizada, pero sí nos muestran los datos que hay una mejora de la calidad de vida y unas preocupaciones significativas relativas a la privacidad y riesgos éticos. La mayoría considera que la IA mejora su calidad de vida, pero, como he dicho antes, no se observa dependencia. Esto lo hemos hecho una distribución completa en una escala de dependencia del 1 al 5. Y las principales preocupaciones del alumnado con respecto a la IA son la privacidad y el uso de los datos, la fiabilidad de los resultados y las implicaciones éticas. En cuanto al bloque segundo, hemos formulado preguntas relativas a la regulación, impacto futuro y el aprendizaje sobre la IA. Las opiniones han sido polarizadas sobre regulación académica. Existe una alta expectativa de impacto profesional y un interés en formarse en IA, así como la confirmación de una alta motivación formativa.
En el bloque 3 hemos realizado preguntas relativas al uso de la IA en el aprendizaje de idiomas. En este caso, el uso de las contestaciones se ha dividido aproximadamente al 50%. Los estudiantes que la usan aseguran que tienen gran diversidad de estrategias autónomas, más de 32 usos diferentes. Entre ellos podemos ver que sus usos lo emplean para la corrección lingüística, la traducción, la generación de textos, la práctica de vocabulario y la simulación conversacional. Repito, y aquí ya nos hemos basado en el uso de IA en el aprendizaje concreto de idiomas. En cuanto a las competencias más practicadas con IA, incluyen la expresión escrita, la comprensión de texto, la gramática y el vocabulario. En el bloque 4 hemos formulado preguntas relativas a la percepción de eficacia y efectos en el aprendizaje. Los estudiantes creen o perciben la IA como igual o más eficaz que los métodos tradicionales. Ven como ventajas la rapidez, la autonomía y el feedback inmediato, pero también ven riesgos como la dependencia, un menor esfuerzo cognitivo y posibles errores. En el bloque 5, las preguntas se han centrado en el impacto de la figura docente y las expectativas pedagógicas. Los estudiantes responden o creen que la IA no sustituye al profesorado, sino que se percibe como una herramienta complementaria, pero ven la necesidad de competencias digitales entre los docentes y una formación específica por parte del profesorado. También creen que debe haber un equilibrio entre la IA y el trabajo humano. Y ya en el último bloque, en el 6, las preguntas que hemos formulado han sido relativas a aspectos a mejorar y comentarios finales. Aquí los estudiantes mencionan múltiples aspectos a mejorar, como pueden ser relativos a la orientación ética, una orientación ética clara, una mejora de la normativa institucional, una formación en la IA, una capacitación formal para el uso académico de la IA, mayor transparencia en las herramientas y como comentarios finales dentro del cuestionario lo ven como una visión muy positiva y pragmática. Para finalizar, los resultados del cuestionario muestran que el alumnado utiliza la IA de forma habitual, que ven como una oportunidad clara para la innovación pedagógica, así como una necesidad de integración ética y guiada y una innovación en la enseñanza universitaria mediante la IA. Como ya he dicho antes, este cuestionario o la presentación de los resultados de este cuestionario forma parte de un proyecto del IRIE en el que formamos parte 10 participantes, todos profesores de idiomas y de dos universidades, de la Universidad de las Islas Baleares y de la Universidad de Santiago de Compostela. En esta última diapositiva pueden ver el nombre de los participantes: Yolanda, Begoña, Isabel, Rosa, Gary, Adriana, Raquel, Nara y Celia. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y si tienen preguntas responderé con mucho gusto en el foro. Gracias.